A veces la brújula se equivoca. Entonces reescribes las reglas y te inventas el norte. Soy Rafael de Mateo y esto es La Brújula Estropeada. Extracto de mi segunda novela La piel de Lilith, publicada en Amazon el 13 de febrero de 2023. Tal vez los ojos sean suyos, es lo único que reconoce. Lo demás se ha esfumado. Tan débil y liviano era que el simple viento se lo ha arrebatado. Lilith, de pie frente al espejo del baño, vestida únicamente con una camisa blanca de Donovan que le llega por los muslos, clava su mirada en la extraña que tiene delante. Le sorprende haber sobrevivido. Al tomar la decisión de liberar su piel y desatar todo su poder, no le importó lo que sucediera después. El espejo le devuelve las consecuencias. Lo paga sin rechistar, arrojando las monedas como si le quemaran en las manos. Bastantes han muerto protegiéndola durante los siglos en los que ha caminado por la tierra como para no aceptar ahora un poco de sacrificio. Pero eso no significa que no duela. La mortecina luz del mohoso baño de Donovan se refleja sobre su piel sudada. Su cabeza ahora destaca desnuda. Sus gruesas rastas, raíces profundas que contaban mejor que ella misma sus aventuras, no son ahora ni un recuerdo. Hasta sus cejas han desaparecido, pintando sobre el cristal un bosquejo extraño, amorfo y diferente, una cara nueva y totalmente desconocida. Hoy me gustaría hablaros de una historia que quizá no conozcáis. Es la historia de un gran número de mujeres, solo en Francia fueron unas 20.000, marcadas, ultrajadas y humilladas por sus propios vecinos, acusadas la mayoría de colaboracionistas horizontales, tras haber tenido, ya fuera por amor, por placer o por trabajo, alguna relación con soldados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Estas mujeres fueron las femmes tondeuses, las mujeres rapadas. Estamos en agosto de 1944. La 9, nombre por el que se conocía a la 9ª compañía de la segunda división blindada de la Francia Libre, también conocida como la División Leclerc, formada por 150 republicanos españoles, entra triunfante en París y negocia la rendición con los nazis. La Segunda Guerra Mundial ha terminado y las calles explotan en júbilo. Pero no todas tenían la libertad para celebrar el triunfo. Todavía quedaban redencillas por saldar y traidoras por destapar, junto con una brutal vejación pública. Fragmento del artículo El cruel castigo de la resistencia francesa a las prostitutas que tuvieron sexo con nazis, del periódico ABC. Y es que, a la par que las diferentes regiones de Francia eran liberadas, proliferaron los grupos de exaltados que se tomaron la justicia por su mano y acusaron y atacaron a toda aquella mujer que, según su criterio, hubiera colaborado con los nazis. Muchas víctimas fueron madres que no tenían dinero para alimentar a sus hijos y que mantenían relaciones sexuales con alemanes para conseguir comida, pero no fueron las únicas. Los exaltados también atacaron a multitud de profesoras solteras que habían alojado a soldados nazis en su casa para ganar algo de dinero o, en casos extremos, a trabajadoras del hogar contratadas por oficiales germanos.
Fragmento del artículo de La Vanguardia titulado El paseo de la vergüenza y otras humillaciones sufridas por las amantes del invasor nazi. El castigo les llegó al final de la guerra y fue brutal, un ritual casi idéntico en todos los países liberados. En cuanto las tropas de Estados Unidos tomaban un pueblo, la resistencia local o algunos vecinos armados iban en busca de las que se sabía que habían colaborado con el enemigo y las llevaban a algún lugar público, donde les rapaban el pelo ante la multitud. Si escogéis YouTube para escuchar este capítulo del podcast, podréis ver algunas fotos realmente escalofriantes del momento que describo. Estas purgas horizontales se llevaron a cabo de forma idéntica en Francia, Bélgica, Italia y Noruega, y en menor número en Dinamarca y los Países Bajos. Entre las mujeres condenadas estaban las que habían tenido relaciones sexuales con soldados alemanes como única salida para dar de comer a sus hijos, otras enamoradas que se negaban a abandonar a sus maridos alemanes, prostitutas que habían trabajado en bordeles complaciendo al ejército enemigo, o simplemente aquellas que habían trabajado para los alemanes como costureras, limpiadoras, traductoras, mecanógrafas, secretarias, funcionarias o trabajadoras domésticas. Todas ellas opciones dignas para quien se traga su orgullo y hace lo posible para sobrevivir a la barbarie de la guerra. Existía un modus operandi común. La mujer era arrastrada fuera de su hogar y llevada a un lugar público donde se procedía a afeitarle la cabeza. Si era posible, se elegía un lugar emblemático, como un monumento a los caídos. Después de haberle rapado la cabeza, eran obligadas a desfilar por la localidad, ya sea a pie o montadas en carros. Durante el desfile, los habitantes se acercaban para insultar a las mujeres, las cuales eran despojadas de su ropa, obligadas a marchar semidesnudas o incluso completamente desnudas. En ocasiones se les pintaba esvásticas en la frente o en el cuerpo con pintura alquitrán o lápiz labial. Algunas recibieron palizas o fueron asesinadas a golpes en mitad de la calle, otras fueron fusiladas en el acto sin que tuvieran posibilidad de explicarse. El departamento del Sena, un antiguo departamento de Francia que incluía a la ciudad de París y a sus alrededores, 900 mujeres fueron juzgadas, 76% de ellas denunciadas por sus vecinos. 502 fueron condenadas y 107 absueltas. Fragmento del artículo de Wikipedia titulado Mujeres rapadas. Tras la liberación, las mujeres detenidas por las autoridades noruegas eran rapadas, generalmente por hombres, e internadas en campos de concentración. De hecho, Noruega y Dinamarca fueron los únicos países que internaron a mujeres en campos, siendo el mayor de ellos el campo de detención estatal para mujeres de Hovendoya, con capacidad para 1.100 reclusas y ubicado en un antiguo cuartel alemán construido en la isla homónima. Solo entre primavera e invierno de 1945, de 3.000 a 5.000 mujeres noruegas fueron perseguidas por posibles vínculos con la Alemania nazi. Algunas prostitutas con infecciones de transmisión sexual como gonorrea o sífilis también fueron detenidas, bajo la premisa de que dichas enfermedades venéreas habían sido contagiadas por los alemanes. En Noruega, aquellas mujeres casadas con soldados alemanes perdieron su nacionalidad. Solo en la ciudad de Bergen, 599 mujeres pasaron a ser consideradas apátridas. El ministro Jens Christian Haig declaró al respecto: la mayoría de estas mujeres casadas se han comportado de manera muy indigna en sus tratos con los soldados y funcionarios de la potencia ocupante. Al contraer matrimonio con alemanes, su conexión política con Noruega debe romperse, y es muy deseable que abandonen nuestro país lo antes posible. Más de 3.000 mujeres noruegas que se casaron con alemanes pasaron a ser inmediatamente consideradas ciudadanas alemanas y por consiguiente fueron deportadas del país, trasladándose en los años posteriores a las recién divididas Alemania Occidental y Oriental.
El pelo, termina el artículo, percibido como un instrumento de seducción y un símbolo de feminidad, es elegido para denunciar a aquellas personas que han pecado. También se presenta al cuerpo femenino como un objeto de crimen y de castigo que debe someterse al orden masculino. La imagen negativa de estas mujeres perduró durante los años posteriores. Se tiene constancia del caso de una mujer rapada que permaneció encerrada en su casa hasta 1983, casi 40 años después de los hechos. Las estimaciones más bajas sitúan el número de mujeres rapadas en unas 20.000 en Francia, 3.000 en Noruega y otros miles en Holanda. Dinamarca y Bélgica no tienen cifras precisas. Los artículos que me han servido como base para este capítulo de la brújula estropeada están enlazados en la información del vídeo. Si deseáis explorar más a fondo la historia de las mujeres rapadas, hay numerosos recursos disponibles en Internet que incluyen cientos de artículos, libros y entrevistas. Esta práctica bárbara no se limitó únicamente al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, sino que también se llevó a cabo durante la Primera y la Guerra Civil Española. Por último, deseo expresar mi profundo agradecimiento a los 33 suscriptores que ya forman parte de la comunidad del canal. Valoro sinceramente vuestro respaldo a este modesto podcast que surgió como un bálsamo para mi mente. Aprecio de igual manera vuestros comentarios, los cuales me dan ánimo y contribuyen a mi mejora y a la búsqueda de ideas o entrevistas que ofreceros. No dudéis en compartir sugerencias sobre posibles mejoras o temas que os gustaría que aborde la brújula estropeada. Espero que este último, más corto, más conciso, os haya gustado. Llevaba tiempo desde que descubrí estas prácticas y a las mujeres rapadas informándome para la novela La piel de Lilith. Tenía ganas de hacer algo, de contarlo, de expresar este hecho bochornoso, histórico, que posiblemente no conozcáis y que agradecería que compartierais, sobre todo con la gente joven, con muchas otras historias de la guerra o de la esclavitud, para que entiendan de dónde venimos y definitivamente hacia dónde tenemos que ir. Actualmente estoy contemplando la posibilidad de realizar un capítulo del podcast en vivo para interactuar directamente con vosotros. Os mantendré informado al respecto. Gracias por los likes y por compartir los capítulos. Sabéis que podéis seguir el podcast por YouTube, iVoox, Apple Podcasts, Spotify y mi web, rafaeldemateo.es, donde también podéis encontrar los 2 libros que he publicado.